Saludamos ya con nuestro primer invitado, nos acompaña vía telemática el doctor José Serrano, exministro del Interior. ¿Cómo está, doctor Serrano? Buenos días, bienvenido. Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. El Ecuador vivió este fin de semana nuevos episodios de violencia, mientras se espera para las próximas horas la continuación del juicio político a la ministra del Interior, Mónica Palencia, quien se la responsabiliza de cierta manera por la falta de resultados en el manejo de la seguridad, la aplicación del Plan Fénix, de los estados de excepción y el conflicto armado interno que al parecer no logran solucionar la crisis de seguridad que vive el país. Usted tenía previsto hacer una exposición en el contexto de este juicio político, finalmente esto no se pudo concretar, pero allí usted iba a hacer algunas revelaciones. Quisiera que nos cuente qué fue lo que ocurrió primero y qué es lo que tenía que compartir en el proceso de interpelación de la ministra Palencia. ¿Por qué cree que la ministra no quiso escucharle? Muchas gracias, Licenia. Un gusto también saludarle a Alexis y a los ciudadanos y ciudadanas que nos escuchan a través y nos miran a través de Radio Pichincha Universal. Es que esto no para, ¿no? Oí el comentario de Alexis mientras esperaba la entrevista sobre el traslado del gordo Lucho a la cárcel nada más y nada menos que de la Tacunga. Cárcel que, detalle mínimo, aparentemente entre comillas, ¿no es cierto?, para ser algo sarcásticos, pero al mismo tiempo admirarnos de la infamia que se comete con ese traslado. La cárcel de la Tacunga está totalmente, o ha estado controlada en los últimos 4 años totalmente por los lobos. Resulta ser que el gordo Lucho es uno de los líderes de los lobos. Entonces usted me puede preguntar a mí, ¿qué hacen trasladándole al gordo Lucho a que esté reunido con todos sus compinches? O sea, ¿cuál es la razón para trasladar a un delincuente tan peligroso de una cárcel en la que supuestamente está con aislamiento total y todo eso? Bueno, que entre paréntesis también habrá algún momento que hacer una auditoría total de lo que representa esta gallera, en realidad, porque esta roca, como se le denomina, no es ninguna cárcel de máxima seguridad, es una gallera, ¿no es cierto?, que no tiene ninguna condición, ni los muros, ni las protecciones para que sea considerada una cárcel de máxima seguridad. Es una gallera, efectivamente, que tiene celdas, ¿no es cierto? Pero, en todo caso, se le traslada al gordo Lucho a la Tacunga, a donde están todos sus compinches, donde están los supuestos asesinos materiales de Villavicencio, ¿no? Donde que fueron efectivamente los lobos, porque este tema no puede parar tampoco, Alexis y Licenia, si usted me permite, ¿no? Sí. El tema del asesinato de Villavicencio es un tema que no puede parar en el debate y en la investigación que exijamos los ecuatorianos, que se determine quiénes son los autores intelectuales de ese asesinato, porque ese asesinato está directamente ligado al narcotráfico y directamente ligado al lavado de activos que hace el narcotráfico, entre otros sectores, en el sector eléctrico del país. No nos olvidemos que ahí está metido el señor Orbe Calderón, que ahí está metido el señor Julio Vaquerizo, el señor Roberto Bueno Sarría, es decir, todos estos individuos que hacían los chanchullos efectivamente con Rubén Cherres, con Danilo Carrera, también están vinculados pues a la mafia blanesa y vinculados al sector eléctrico, y son ellos, ese caso, León de Troya, el que propició el asesinato de Villavicencio, que fue ejecutado por los lobos. Lobos, estructura criminal a cuyo uno de sus líderes medios, ¿no es cierto?, como este gordo Lucho, hoy día le terminan trasladando a la cárcel de la Tacunga para que nuevamente, ¿no es cierto?, toda la estructura criminal que está detenida esté junta. Inadmisible, inentendible, pero al mismo tiempo tenemos que denunciarlo, porque de no nos quedamos, ¿no es cierto?, como solo haciendo la comparación, si me permite Alexis, ¿no es cierto?, nos quedamos haciendo la comparación entre lo que es el gordo Lucho frente a Terán, ¿no es cierto?, pero no es ese el tema de fondo. ¿Cuál es el de fondo? No, ¿Cuál es el pero es tema de que fondo? yo lo planteaba, doctor, es que yo lo planteaba por cómo los medios de comunicación y cómo la opinión pública aborda dos temas que son parecidos, pero que no son iguales, pues. Exacto, pero mire usted la magnitud de lo que representa. El tema de fondo es que es llevarle al gordo Lucho
¿no es cierto?, a alias Gordo Lucho, a que esté con todos sus compinches, claro, en un lugar en el que todavía no se ha garantizado la seguridad, en un lugar en el que no sabemos si todavía tienen acceso a celulares, en un lugar en el que todavía no sabemos si tienen todavía acceso a seguir dirigiendo el crimen organizado o coordinando el crimen organizado con las estructuras que están fuera de la cárcel. ¿Cuál sería la intención, Ese es el doctor tema Serrano? de ¿Cuál fondo. sería la El intención tema, del traslado, además de que esté con todos sus compinches? ¿Cuál sería la intención? La intención del traslado es que aquí hay una negociación, lo cual es una aberración del gobierno de Noboa con las estructuras criminales para que en este proceso electoral, en todo este proceso, no haya disque más violencia en las calles. Entonces le trasladan al Gordo Lucho para que efectivamente esté con sus compinches en la Tacunga y para que supuestamente ellos puedan bajar el nivel de violencia criminal que existen en las calles del Ecuador. Ese es el tema de fondo, Yesenia. Este no es un traslado por trasladar nada más. ¿Usted cree que no va a poner el grito en el cielo la propia policía, las Fuerzas Armadas? ¿Sabe lo que es tener a toda esa estructura criminal, ¿no es cierto?, no dividida en las cárceles que tiene el Ecuador, que tiene cárceles, tiene la penitenciaría, tiene la regional de Guayaquil, tiene el propio Turi, y obviamente tiene cárceles donde efectivamente se podría tener divididos a estos criminales para que no estén juntos, ¿no es cierto?, para que desde ahí no puedan dirigir. Mire cómo le facilitan a esta estructura criminal los lobos. Entonces ahora seguramente a través de alguna visita como tal pueden ya coordinar, pues ya están todos juntos nuevamente, pueden coordinar acciones, actividades, etcétera, en las calles del Ecuador y obviamente el movimiento del narcotráfico, porque no se olvide que hay un tema esencial, Licenia y Alexis, y es que los lobos están prácticamente manejando el tráfico de el tráfico de cocaína hacia, perdón, que estoy haciendo mis perritos también, el tráfico de cocaína, el tráfico de cocaína hacia Europa, ¿no? Ese es el tema fundamental. Los lobos son los que trabajan con el cartel Jalisco Nueva Generación y con la mafia albanesa, y volvemos a lo mismo. Estamos hablando ya más de un año de la mafia albanesa, estamos hablando más de un año de los lobos, estamos hablando más de un año de que Guayaquil se ha convertido en el principal puerto de embarque y de tráfico de cocaína hacia Europa, y no pasa absolutamente nada. Y tenemos, mientras nosotros estamos discutiendo y estamos admirados y realmente sorprendidos, y al mismo tiempo yo diría aterrados, Licenia y Alexis, por este traslado, ¿no es cierto?, atónitos en realidad de cómo se le puede trasladar a un criminal para que esté con sus compinches en la cárcel, estén todos juntos en la cárcel de la Tacunga y puedan hacer de las suyas, coordinar mejor las acciones criminales y todo eso, pero al mismo tiempo, tener esta suerte que ya lo hizo Romo en su momento con Rasquiña, con todos ellos, negociaban la paz en la calle, la pacificación en las cárceles y todo eso. Con los delincuentes no se puede negociar. A los delincuentes hay que perseguirlos con toda la fuerza de la ley y ponerlo a órdenes de la justicia. Y si ya la sentencia de la justicia, pues tiene que aislarlos y tiene que garantizarle a los ciudadanos que estamos fuera de las cárceles que esos criminales no van a seguir delinquiendo desde dentro de las cárceles. Ese es el tema fundamental. Mientras nosotros estamos debatiendo esto, y admirados efectivamente y realmente sorprendidos, ¿no es cierto?, de este traslado del Gordo Lucho, resulta ser que por el puerto de Guayaquil sigue saliendo la droga, sigue saliendo la cocaína, y los delincuentes y el crimen organizado y la mafia albanesa y los lobos se siguen riendo de todo el Ecuador, y lastimosamente en complicidad con varios oficiales de la policía y con un mutis por el foro de este gobierno que no hace absolutamente nada en contra del narcotráfico. Pero ahí tienen a una ministra, y creo que vale la pena también hacer una referencia, porque es parte de la coyuntura y del escenario actual, doctor Serrano, a una ministra como la señora Palencia, que es aparentemente una de las figuras más fuertes, más potentes del gobierno. Todo el gobierno, la bancada de ADN, han salido a defenderla, a respaldarla durante una rueda de prensa la semana anterior.
Después ya vimos cuál fue el desenlace de esa sesión de comisión de fiscalización con una supuesta descompensación en su salud. Lo cierto es que las cifras que refleja la gestión de la señora Palencia hablan de que no es precisamente la mejor gestión posible. ¿Qué rol juega además, en ese escenario catastrófico que usted señala, en el que el gobierno habría pactado con los lobos para movilizar a este criminal gordolucho de una cárcel a otra, para que esté con sus compinches? ¿Qué rol y qué papel juega Mónica Palencia? ¿Y por qué es tan importante para el gobierno sostenerla ahí? Pero mire, Alexis, el tema de fondo es fuerte la ministra. ¿Por qué? Porque va a donde se presenta la ministra, coge la mesa, manazo a la mesa. Así es. ¿Qué nos garantiza a los ecuatorianos? No nos garantiza absolutamente nada. 79% de incremento en los 49% de incremento en los secuestros en el Ecuador, 74% de incremento en las extorsiones, más de 20.000 denuncias de extorsiones ya se han presentado en el país, 4.800 muertes, y nos vienen a decir, verá que yo no estoy con audífono, no estoy con audífono, yo no estoy con audífono, a mí nadie me está dictando la lección, no. Entre el tema de fondo es más de 4.800 muertos en lo que van del año del país, y nos vienen a querer decir a nosotros que tener una tasa de 30 casos por 100.000 habitantes en homicidios y asesinatos es en realidad ya un gran mérito del Estado ecuatoriano. Pero sin embargo, mire, ¿dónde está la droga del Ecuador? Mire los informes de la Policía Nacional, informes de la Policía Nacional que no son del año pasado, pues son este informe, por ejemplo, que les voy a enviar, Alexis, es del 11 de julio del 2024, puerto de Guayaquil, ¿no es cierto? Donde efectivamente la droga sigue saliendo en cantidades impresionantes. ¿Qué es lo que están pasando? Estas famosas empresas que están sacando esta certificación, que la podemos aquí, que se llama certificación BASC, ¿no? Son las empresas que en realidad están permitiendo que ciertos oficiales de la policía, como porque si no los exhibimos, ¿no? Si no los exhibimos aquí no pasa nada, como este mayor Orquera, ¿no? Wilfrido Orquera, como este coronel Palacios, ¿no? Como este coronel Palacios, como este mayor, que ya lo dijimos alguna vez aquí, como este mayor Andrés Medina, ¿no? Que son los que manejan las unidades caninas y todos ellos son oficiales antinarcóticos, ¿no? Todos ellos son los que están permitiendo el acceso, el ingreso a los puertos de Guayaquil y a los puertos del Ecuador, ¿no es cierto? Y haciendo revisiones falsas con estas empresas, con estas... ¿Y por qué presume usted que Mónica Palencia no quería que usted le presente estos datos en la sesión de fiscalización? ¿Por qué se opuso a su criterio Palencia de hablar con usted ese día? Porque están más preocupados en realidad de perseguir a los actores políticos aquí. Están más preocupados en realidad de saber qué es lo que pasa con el alcalde de Durán, qué es lo que pasa con el candidato Topic, qué es lo que pasa con la candidata González, qué es lo que pasa con ellos. Mientras tanto le trasladan al gordo Lucho, mientras tanto el coronel Medina hace lo que le da la gana en los puertos y aeropuertos del país con la unidad canina, ¿no es cierto? Tratando de engañarnos a todos. Un Estado dentro del Estado, o sea, mandando a revisar contenedores que no tienen la droga, perfilan, ¿no es cierto? Y reciben 200 a 300.000 dólares. Este coronel Palacios, ¿no es cierto? Es nada más ni nada menos que el subdirector antinarcóticos del Ecuador, ¿no? Y trabaja directamente con este otro oficial, ¿no es cierto? Que es este coronel, que es este mayor Orquera, ¿no? Que están haciendo y deshaciendo todos los días en los puertos del Ecuador para que la droga salga y para que el Ecuador se despedace no solamente en su imagen, sino se despedace socialmente, porque cada kilo de droga que sale del Ecuador representa también una cantidad de dinero ilícita que comienza a circular en las calles de nuestro país. Se acaba el dinero legal, se acaban los negocios legales. Usted ve un presidente de la República que con el más mínimo desparpajo, pues simplemente aquí nos suspende la electricidad a todo el sector industrial, a todo el sector comercial durante 15 días, durante 10 horas, ¿no es cierto? Y acaba el país. Pero ¿qué es lo que está de fondo? Que la droga sale y el dinero ilícito está circulando. ¿Qué tiene que ver la ministra Palencia con esto? Pero, Alexis, si yo sé esto,
Si yo sé esto. ¿Ella tiene ¿no? esa información, No? doctor Serrano? ¿Usted le entregó esa información? ¿Ella conoce todos estos datos que usted está mencionando en este momento? ¿La ministra tiene toda esa información? Porque usted antes había mencionado que le había entregado una lista de nombres de oficiales que aparentemente habrían cometido irregularidades, que tendrían cosas que deben ser investigadas. ¿Le respondió la ministra? ¿Ha movido algo adentro de la policía para que esto se investigue? Recién recién el comandante general de la policía acaba de mandar un documento a la fiscalía, y creo que el día sábado se ha abierto una indagación previa en contra de los 15 nombres que yo había denunciado y que le había enviado a la ministra. ¿Por qué la ministra no quería que en la sesión yo informe sobre esos 15 nombres y que ella no había hecho nada desde el 3 de julio del 2024 que le envié esos nombres? Ahí está el nombre nada más ni nada menos que del mayor Miguel Córdoba, que fue, entre otras cosas, lo que nos vamos enterando, fue el que negociaba con alias Guacho. No es que negociaba, era el pana de alias Guacho, la liberación de los periodistas del comercio. A ver si estos señores Torres, Código Vidrio y todos estos se inmutan en realidad frente a esta novedad, frente a esta noticia. Que el mayor Córdoba, un tipo vinculado a las estructuras criminales de Colombia, como efectivamente estos frentes efectivamente de disidentes de las FARC específicamente, como alias Guacho, negociaban la liberación de los periodistas del comercio. Miren, nos estamos retrotrayendo al año 2018, cuando justamente Moreno era el presidente de la República, Navas era el ministro del Interior. Desde ahí, mire toda la problemática que estamos teniendo en el Ecuador. Este mayor Córdoba, conjuntamente con este coronel Medina, conjuntamente con este coronel Palacios, conjuntamente con todos estos oficiales, han hecho y han deshecho en los puertos del país. No, este mayor Córdoba ya no está trabajando en la policía, huyó de la policía. ¿A dónde huyó el mayor Córdoba? No sabemos. ¿Por qué no han informado esto al país? Porque obviamente, así como no informan que los secuestros se han incrementado en un 70%, que las extorsiones se han incrementado en un 79%, que los plagios se han incrementado en un 49%, que los homicidios y asesinatos en prácticamente 10 de las 24 provincias que tenemos, pues efectivamente se han incrementado también en estas provincias los homicidios y asesinatos, porque claro, en las que se intervino disminuye, pero los delincuentes ¿a dónde van? A Sucumbíos, a Orellana, a Napo, ¿no es cierto? Y a provincias de la Sierra también. Eso es lo que ha venido pasando. Imagínense que Orellana ha incrementado en el 182% los homicidios y asesinatos. Por mencionarle un caso patético, Sucumbíos, si no estoy mal, el 50% ha incrementado los homicidios y asesinatos. Entonces, esto es lo que está pasando en el país. Entonces, tenemos una ministra que está preocupada, en realidad, de golpear la mesa, ¿no? Y con eso pretender que nos va a asustar absolutamente a todos los ecuatorianos, que estamos completamente cansados y al mismo tiempo indignados por una no gestión, porque no sé cómo denominarle a esto. O sea, no hay gestión, las omisiones son cada día peores, y resulta ser que ahora con esta crisis energética se pretende también esconder la crisis de violencia criminal que está teniendo el Ecuador. Y eso definitivamente es inadmisible. Yo tengo dos inquietudes. Una que tiene que ver con algo que mencionaba también en el comentario. Hasta fin de año se calcula que se va a obtener algo así como $1.000 millones, ¿no?, por recaudación tributaria después del incremento del IVA al 15%. Lo que se nos dijo en ese momento, antes de abril, en que entró en vigencia este incremento del IVA, es que esos recursos eran necesarios para financiar la guerra contra el narcotráfico, la inseguridad y el conflicto armado interno. Pero resulta que apenas $69 millones de los 500 que han recaudado hasta el momento han destinado para esa lucha contra el narcotráfico. Entonces, ¿cómo está el Estado actualmente preparándose con recursos, con logística, con dinero para enfrentar al crimen organizado, que ya vemos lo preparado que está, ¿no? Eso por un lado. Y por otro, esta última declaratoria de emergencia que incluye a Quito y que ha dado lugar a que varios analistas en seguridad hablen de que ya hay células de las bandas de crimen organizado operando en la capital, ¿qué tan cierto es? Pero definitivamente, Alexis, Licenia, pues si usted, lo que hemos dicho siempre, si usted trabaja pensando que el Ecuador es
es un estado de cuerpos estancos, ¿no es cierto? Usted cree que va a resolver el problema de Manta y resolviendo el problema en Manta, aislándole a Manta, usted va a resolver el problema en Cuenca, en Loja, en Sucumbíos, en Orellana, en Quito. No, pues lo que está haciendo simplemente es expulsando a esos criminales para que busquen otras plazas para seguir delinquiendo. Porque aquí lo que les interesa a los criminales en realidad es cómo ellos se apoderan de todo el territorio ecuatoriano. Entonces, si usted les da la posibilidad, enviando estos famosos bloques de seguridad que son realmente un absurdo, son solamente un estado de propaganda, no son nada más que eso. Entonces, para eso han servido. Entonces, ¿a dónde mandó esos delincuentes? Obviamente los mandó a que hagan sus fechorías, ¿no es cierto?, en Ponce Enríquez, a que hagan sus fechorías en Quito, a que hagan sus fechorías en las provincias amazónicas específicamente. Entonces, la situación de Quito obviamente es una situación compleja, porque Quito de todas maneras es obviamente nuestra capital. Aquí, imagínense escucharle a este pobre ministro de gobierno, en realidad, qué argumentación, pero ni siquiera preparada, pues por lo menos que le den un par de tips para que el señor pueda hablar de por qué se declaró el estado de emergencia en la ciudad de Quito. Y si usted no le transparenta a los ciudadanos la verdad y no les dice, mire, porque estamos verificando y hemos verificado que hay focos de ciertas estructuras criminales que están penetrando ya Quito, que obviamente no nos olvidemos que una estructura importante de los Lobos ha venido operando en las provincias del norte del país, por eso es que estaba Colón Pico, por eso es que están todos estos criminales también que asesinaron a Fernando Villavicencio y que son los que manejan el microtráfico, pero al mismo tiempo manejan las relaciones para que pueda ingresar la cocaína por tierra desde Colombia, ¿no? Porque esto también es un tema importantísimo a analizar y que yo jamás le he oído mencionar a la ministra Palencia, ¿no? El incremento de producción de cocaína en Colombia ha pasado del año 2021 de 204.000 toneladas de 204.000 hectáreas a 244.000 hectáreas de hoja de coca. Entonces, esa es la gran diferencia. Tenemos 40.000 más, solamente en estos últimos 3 años, tenemos 40.000 hectáreas de hoja de coca que está produciendo cocaína. Entonces, el Ecuador Ecuador y Venezuela se han convertido en los países que más facilidades están dando al narcotráfico para que esa droga pueda ir básicamente hacia Europa. Entonces son los temas de fondo y todo esto está oculto y todos los días nos quieren venir a hablar de que desde los 7 años defendemos los derechos humanos, de que somos la mujer de Pancho Huerta y una serie de cosas más. Si aquí no necesitamos eso, aquí lo que necesitamos es efectivamente que la señora por lo menos sepa que el 11 de julio del 2024 presentaron un parte policial donde el coronel Palacios, el segundo, no es que no estamos hablando del cabo, del sargento, no por ser peyorativo, sino porque obviamente en la cadena de mando están en el nivel más bajo, pero el coronel Palacios, el segundo a bordo de la Dirección Antinarcóticos, está permitiendo que empresas privadas de monitoreo que hacen este tema de Afore y todo eso con canes estén entrando sin ningún tipo de control. ¿Para qué? Para permitir que efectivamente las estructuras criminales puedan traficar la cocaína hacia Europa. Esto, el segundo a bordo, antinarcóticos. Si uno sabe, ¿cómo no lo va a saber la ministra? Estos son los temas de fondo y esto había que decirle a la ministra. Pero parece que también con la complicidad de 3 o 4 asambleístas, entre las cuales se encuentra la concuñada de Arias Fito, que entre paréntesis vuelve a ser candidata ahora asambleísta nuevamente por Manabí, por el movimiento Avanza, ¿no es cierto?, respaldada por el alcalde de Pincay de Portoviejo, que algún rato habrá que hablar también sobre el alcalde Pincay de Portoviejo, ¿no? Resulta ser que nuevamente se oponen a que presentemos esta información, si nosotros no estamos mintiendo. Nosotros lo que hemos querido es dar la información necesaria para que el país formalmente conozca en el pleno de la Comisión de Fiscalización, conozca lo que está sucediendo con el narcotráfico y que ese Ministerio del Interior no va ni para atrás ni para adelante. En realidad es un ente que simplemente por sus omisiones, por su negligencia, por estar preocupado por cualquier otra cosa, se ha despreocupado completamente de la seguridad del país. Lo que usted dice, $1.000 millones, creo que
van en la recaudación, o esa es la proyección como tal. No se les ha dado más que 60 millones de dólares a la Policía Nacional. Sin embargo, hay patrulleros que todavía no tienen gasolina, todavía hay unidades de policía que no tienen los medios suficientes para sostener absolutamente nada. Y estos oficiales, Palacios, Orquera, Medina, se siguen riendo, se siguen mofando del país, y el tráfico de drogas es imparable en los puertos del Ecuador. Doctor Ese Serrano. es el tema de fondo. Entonces, el tema es, ¿qué explicación a esto nos da la ministra? Bueno, la ministra Sí, ha hecho una explicación, doctor Serrano, en una entrevista al canal TC Televisión el viernes pasado. Ya señala allí que es un gobierno de transición y que a este gobierno de transición se le quiere endilgar la responsabilidad del incremento de la violencia de los últimos 20 años, que ha sucedido bajo la mirada, la inactividad de los últimos 20 años, y que quienes están impulsando este juicio político, los grupos políticos, dijo ella, no están preparados para la verdad histórica y la verdad jurídica, y que esa verdad histórica y esa verdad jurídica demuestra que este incremento de la violencia se ha dado por la desatención de los últimos 20 años, que no le pueden culpar al gobierno actual porque es un gobierno de transición. Mire, nuevamente llegamos al absurdo en el cual un discurso tan vacío, una explicación tan básica en realidad, de una mujer de una funcionaria que se jacta de tener una formación y de estarse jugando la vida por el Ecuador, resulta ser que ahora no es culpa de ella, ¿no? Resulta ser que la señora está desde el primer día de este gobierno, ¿no? Está sentada en ese cargo y no pasa absolutamente nada en cuanto a la seguridad ciudadana. ¿Por qué? Porque obviamente no tiene el control de nada. Porque no tiene el control de nada. Mire, están aquí 22, este es un parte policial, ¿no? Están 22 oficiales y miembros de la Policía Nacional, mencionados justamente en el listado de estos que hacen de alguna manera el círculo vicioso de estar pasando de puerto en puerto en el Ecuador, ¿no es cierto? Pero obviamente que han incrementado su patrimonio económico, ya con parte policial, pues no es información que simplemente a mí me dictan por teléfono, no, ya está el parte policial, o sea, son documentos oficiales, diseñan, ¿no es cierto? Que son básicos, pues que la ministra haga una reunión con las unidades antinarcóticos o con las unidades de inteligencia y les diga, a ver, quiero saber cómo está la situación de los puertos y aeropuertos en el país, por qué está saliendo tanta droga por los puertos de nuestro país. Esto es así de simple, pero nada de eso ha pasado. Recién el día sábado, el comandante general de la policía, frente a una permanente exigencia y al mismo tiempo denuncia de mi parte, ha mandado un listado, pues ya veremos qué listado es el que ha mandado el comandante general. Yo he dado el listado de 14 oficiales, ¿no es cierto?, que efectivamente estarían involucrados con estructuras criminales, ¿no? Entonces este es el tema fundamental. La ministra, ¿qué está haciendo? El gobierno, ¿qué está haciendo? El gobierno, ¿qué está haciendo? Porque cuidado, nos vayamos a quedar solo con la ministra. El tema es qué está haciendo el propio Noboa, qué está haciendo el propio presidente Noboa con el tema de la violencia criminal en el país. No están haciendo absolutamente nada. No están haciendo absolutamente nada. Mira, me lleno, entre paréntesis, aquí está el asesino de aquí está también en esta fotografía, por ejemplo, que forma parte de un parte policial. Está detenido 3 meses antes el asesino material de Fernando Villavicencio, que forma parte también de los Lobos, que forma parte de la estructura del delincuente gordo Lucho, que le acaban de mandar nuevamente a la cárcel de la Tacunga, que se reúna con sus compinches. ¿Sobre la base de qué? ¿No es cierto? Me responsabilizo. Efectivamente. ¿Por qué mandan al gordo Lucho allá? Efectivamente, con la negociación para que haya pacificación, para que no haya violencia en las cárceles, para que también ellos puedan disminuir los niveles de violencia en las calles del Ecuador. Eso es una aberración. Doctor Eso Serrano, usted fue uno de los primeros, de hecho creo que fue el primero que señaló con nombre y apellido al tema de los Lobos y con más datos cuando se refería al crimen y al asesinato de Fernando Villavicencio. Hay una declaración que veo que en algunos medios de comunicación ha pasado un poco inadvertida, de la esposa de Fernando Villavicencio, Verónica Zarauz, que ahora conocemos va a ser candidata a la Asamblea por el Movimiento Democracia Sí, acompañando a Iván Saquicela, que busca la presidencia. Esta entrevista la concedió, creo que al medio digital Ecuador en Vivo la semana pasada.
y esto respondió cuando le preguntaban por qué ella había dicho que no va por Construye, y señaló a Construye y a quienes militan en esa tienda política como sospechosos por el crimen de Villavicencio. Y esto yo lo comenté la semana anterior, siendo muy crítico, por supuesto, con las declaraciones de la señora Zarauz, de que ella ha expuesto y ha señalado con el dedo como sospechoso a Raimundo y todo el mundo. Pero quiero que usted escuche porque ella habla de un nombre específicamente, doctor. En esas filas, que estuvo candidato a la asamblea, que está siendo investigado, que yo mismo he llamado a que él dé versiones de todos los hechos que pasaron. ¿A quién se refiere? El día del asesinato de Fernando, a este señor Carrillo me refiero específicamente. Patricio Carrillo, el ex comandante general de la policía. Por supuesto que sí. ¿Por qué cree que él es sospechoso? También. Sospechoso o no sospechoso somos todas las personas que de alguna forma sabemos algo y nos quedamos callados. Y Patricio Carrillo sabía muchas cosas sobre el crimen de Fernando, cómo se estaba planificando, y nunca lo dijo. Y si lo dijo, no lo dijo en su debido momento. Y estas cosas no las tengo que esclarecer yo, sino la justicia a través de las investigaciones que están llevando a cabo, que es lo que yo he dicho. Llámenle a estos señores a preguntar por qué, si sabían determinada información, ¿por qué se quedaron callados? Claro. Esto no es menor, no es un dato menor, porque todo el mundo sabe que Patricio Carrillo es ex comandante general de la policía, ¿no? Y ella dice que él estaba al tanto de lo que se estaba planificando en contra de Villavicencio. ¿Qué opinión le merece esta declaración de la esposa de Villavicencio? Carrillo, que en su momento, pues admirador, un tipo que hablaba de todas las bondades y de todas las características del gobierno del presidente Correa y de la gestión que estábamos haciendo en materia de seguridad ciudadana, que me acompañaba a España, que se cuadraba en el terremoto por todas las acciones que estábamos haciendo. Pero estos son efectivamente los responsables, este señor Carrillo efectivamente son los responsables. Mire, esto forma parte de un informe que se llama parte integrado del caso Acrópolis, ¿no? Este es un parte del 15 de marzo del 2023. 15 de marzo del 2023, ¿no? Resulta ser que ya en el caso Acrópolis, desde enero del 2023, venían dando seguimiento a los criminales que asesinaron a Fernando Villavicencio. Los venían dando seguimiento porque obviamente venían haciendo una operación antinarcóticos, de microtráfico específicamente. Pero bueno, la cuestión es que este seguimiento lo hicieron hasta el momento en el que ingresaron al coliseo donde asesinaron a Fernando Villavicencio. El coronel Janón Castillo, ¿no? Llamó al coronel director en ese momento de la unidad de microtráfico, no, si no estoy mal, Gaibor, si no estoy mal, o Gaona, perdón, no, lo llamó y le dijo, ya los tenemos aquí, ¿qué hago? ¿Los detengo? No los detengo, obviamente ellos utilizaban su argot policial. Y el coronel le dijo, no los detenga, espere para ver qué pasa. Luego de eso, mataron a Fernando Villavicencio. Ahí hay que golpear la mesa. Ahí sí esperaríamos que la ministra golpee la mesa y diga qué está pasando con este caso que efectivamente salió así. Mire, lo que acaba de decir la viuda o la esposa de Fernando Villavicencio, la señora Zarauz. Acaba de decir que efectivamente Carrillo tiene mucha información. Carrillo, así como también la señora asambleísta Herbst, que es nada más y nada menos que, lo hemos dicho también en este medio de comunicación, Alexis, que es nada más y nada menos que la hija de la contadora, de la auditora, de la Contraloría, que le resolvía todos los temas en la Contraloría al alcalde Intriago con los chanchullos que hacía con el narcotraficante Leandro Norero. Esa es la señora Herbst, y por eso está ahí. Por eso fue candidata a la asamblea. Así como también la asambleísta, ¿no es cierto?, hoy concuñada de Fito, la asambleísta Adriana García. Entonces usted comienza a ver todos estos por Construye, del mismo movimiento o partido político en el que estaba militando, o en el que era candidato, pues, Carrillo específicamente. Entonces, Carrillo salió por la puerta de atrás y nos ha querido dar la explicación más vaga, más absurda, que salió por la puerta de atrás porque eso determinaba su protocolo de seguridad, ¿no es cierto? Y que él no sabe absolutamente nada. Típico, lavado de manos. Aquí queremos saber qué sabe Carrillo, qué sabe García, qué sabe Herbst,
qué sabe López, un Antonio López, que obviamente es el asambleísta o asesor del asambleísta Hertz también, y que es el que manejaba pues este movimiento Construye de la señora Romo, ¿no es cierto? Y que ahora es el candidato, este señor Cucalón, ¿no es cierto? Queremos saber efectivamente qué saben ellos sobre el crimen, qué sabe el general Salinas, qué sabe el general Carrillo del general Salinas, qué saben efectivamente de sus partes policiales y de sus seguimientos que se venían haciendo desde el mes de enero a estas estructuras, a esta estructura criminal de los Lobos, que al final terminó asesinando a Fernando Villavicencio. Este es en realidad un rompecabezas, ¿no es cierto? Pero que las piezas con el tiempo se van uniendo. Es decir, la verdad no se puede esconder, no se puede esconder por siempre. Entonces esta verdad va a tomar su tiempo, pero hay que exigir todos los días a que efectivamente para que el Ecuador pueda recuperar la paz y la tranquilidad. Alexis, ese es el tema de fondo. Carrillo tiene que decir por qué llegaron a un acuerdo, por ejemplo, con Rasquiña, cuando él era jefe de operaciones director de operaciones de la Policía Nacional, y la señora Romo era la ministra de gobierno. ¿Cómo llegaron con los choneros a ese acuerdo para dejarlo en libertad a alias Rasquiña? ¿Qué pasó efectivamente con alias Pipo, que es el gran cabecilla de los Lobos y que estaría viviendo ahora en Turquía, ¿no es cierto?, conjuntamente con los capos de la mafia albanesa, estarían entre Turquía y Dubái, ¿no es cierto?, y también lo dejaron en libertad en el año 2020 a raíz de la pandemia, y luego fingió su muerte con el típico tema que ya sabemos, pues, que cogían un cadáver NN, ¿no es cierto?, y con ese cadáver pues presentaban como la prueba, o más bien dicho, la evidencia de que efectivamente había muerto el delincuente, y inscribían la muerte real de este delincuente. Este delincuente huyó del país. Entonces ya estamos alias Pipo. Entonces queremos que Carrillo efectivamente nos dé respuestas a todo esto, ¿no? No que se nos vengan aquí a hacer los grandes filósofos y los grandes constructores de la seguridad ciudadana sobre la base de unos conceptos completamente vacíos. Lo que exigimos es que efectivamente nos devuelvan la paz y la tranquilidad que el Ecuador logró tener justamente a mediados de la década pasada. Eso es lo que necesitamos, que estos individuos que han destruido el país, ¿no es cierto?, sean responsables y definitivamente digan qué es lo que pasó, dónde, en qué momento negociaron con estos criminales. Necesitamos que la ministra Palencia asuma su responsabilidad, que nos diga que efectivamente no ha estado cumpliendo con sus funciones. Pero es que eso es evidente. ¿De dónde? 49% más de secuestro en el país, 70% más de extorsiones en el país, 4.800 muertes más en el país, incremento en 10 provincias del país, 8 consejos de seguridad solamente se han conformado en el Ecuador de los 24 o de los 23 que deberían estar conformados en el Ecuador. 8 consejos de seguridad se han conformado. Doctor Serrano. Todo lo que nos está diciendo el gobierno, lo que nos está diciendo la ministra, parece que simplemente son cortinas de humo. ¿Para qué? Para seguir permitiendo que el narcotráfico, con estos oficiales que cada vez van cooptando a más miembros de la policía, nos sigan destruyendo socialmente y sigan ya destruyendo nuestro Estado-nación como tal, ¿no? Doctor Serrano, yo justo le quería preguntar, todos estos que usted ha mencionado, estos oficiales que están en puestos estratégicos, de estos 15 nombres que usted ya le dio a la ministra Palencia, ¿todos siguen en funciones? Esa investigación que se ha abierto es en contra de todos los que usted ha mencionado. ¿Qué pasa una vez que se ha abierto esa investigación? ¿Se puede confiar en la cabeza, digámoslo así, de la Policía Nacional, que en este caso es el comandante general, de que este proceso continúe, que se investigue, que se sancione, si se tiene que sancionar a todos quienes usted ha mencionado? Eso por un lado. Y por otro, hay ahora ciertas dudas en cuanto a las cifras que están presentando las autoridades. Y le digo esto porque no tiene coherencia el hecho de que nos repitan a cada instante de que se ha reducido el número de muertes violentas, que se ha reducido la violencia en diferentes ciudades, entre ellas la capital de la República, y que insistan con los estados de excepción. Entonces, ¿cómo si se ha reducido la violencia acuden nuevamente a los estados de excepción? Esas dos inquietudes. Doctor. Es que las verdades a media Yesenia no sirven. Es decir, si yo le digo, sí, se ha reducido la violencia en Manta, pero se ha incrementado en Cuenca, en el Azuay.
se ha reducido la violencia en algún cantón de la provincia de Los Ríos, sí, pero se ha incrementado en Babahoyo, se ha incrementado en Quevedo, se ha incrementado en Sucumbíos, en Orellana. Entonces las verdades a medias no sirven, porque al fin y al cabo lo que están ocultando es una gran realidad que está dándose en el país, y que es que el país está tomado por las estructuras criminales, y obviamente lo más preocupante es que no solamente el territorio, porque obviamente podríamos de alguna manera entender, pues, ¿no es cierto?, que ciertos territorios puedan estar con mucha más violencia criminal, pero lo que no podemos entender es cómo instituciones públicas como la policía, como aduanas, ¿no es cierto?, y obviamente ciertos estamentos de las propias Fuerzas Armadas estén prácticamente penetrados por el crimen organizado. Pero si ya lo venimos diciendo esto, ¿dónde están los polígrafos? Por ejemplo, tanto se habla de la cooperación con Estados Unidos. ¿Por qué no le piden una gran cooperación a la Embajada de Estados Unidos, a la DEA, para que vengan y hagan, por ejemplo, el polígrafo a todos los oficiales antinarcóticos del país? Ese es un tema fundamental, porque a mi entender, yo no confío, pues, confío obviamente en algunos de los miembros poligrafistas de la Policía Nacional, porque sé de su capacidad, de su honestidad, pero obviamente yo en el estamento mismo de la estructura ya de la policía, yo no puedo confiar, porque el comandante general de la policía es el primero en echar abajo cualquier posibilidad de que podamos confiar en él cuando nos saca un comunicado político defendiendo políticamente a la ministra del Interior del juicio político. El comandante general de la policía no está para hacer pronunciamientos de carácter político, porque justamente ahí es donde se destruye su neutralidad, más allá de las simpatías, empatías, antipatías que él pueda tener a título personal. Él, como comandante general de la policía, ¿cómo nos va a sacar un comunicado? O está tratando de amedrentar a los legisladores, o está tratando efectivamente de direccionar la gestión de la Policía Nacional. No, y aquí no se puede permitir eso. Un comandante general que saque un comunicado de carácter político, ¿no es cierto?, simplemente lo que está haciendo es cuidando su puesto, y eso es inadmisible. Un comandante general lo que tiene que estar haciendo es trabajando por los ecuatorianos. El famoso león dormido tiene que despertarse para proteger a los ecuatorianos, no para proteger a la ministra. Eso es lo que necesitamos, en el país como tal. Entonces, cuando un comandante general de la policía hace un pronunciamiento político, ¿no es cierto?, entonces obviamente tenemos que dudar del comandante general, porque está teniendo ya una mirada de carácter ideológico también a su gestión, reitero, para cuidar su puesto seguramente. Pero en ese mismo sentido, obviamente la ministra también se equivoca al pedirle al comandante general que saque un pronunciamiento de carácter político, porque lo que necesitamos en el Ecuador, reitero, es que nos den respuesta a estos partes, que nos den respuesta a qué hace este mayor Orquera, ¿qué hace la esposa del mayor Orquera trabajando en las empresas? ¿Qué hace la esposa del mayor Orquera trabajando en una empresa justamente de certificación BASC, que es esta certificación para hacer auditorías y aforos con canes en los contenedores en los puertos del Ecuador? ¿Qué hacen estas empresas, doctor? Usted dice que permiten el ingreso indiscriminado, pero ¿qué hacen? ¿No se supone que son las empresas que tienen que revisar que los contenedores no estén contaminados? Mire, esta es una certificación mundial, ¿no es cierto? Es como el ISO, ¿no es cierto? Esta certificadora BASC. Supuestamente le dan, cuando una empresa se acredita, es porque ha logrado pasar una serie de procesos que determinan que esa empresa es confiable para realizar exportaciones ya a exportaciones, ¿no es cierto?, de manera confiable, nuevamente, valga la redundancia. Entonces, en esa perspectiva, esta certificación BASC se ha venido convirtiendo en el Ecuador en una certificación que más bien permite, ¿no es cierto?, como una especie simplemente, como una especie de alguna manera de cortina de humo, o más bien dicho, de aval, ¿no es cierto?, pero que está fallando en el control mismo de la entrega de la certificación, porque varias empresas que están siendo certificadas con esta empresa o con este estándar mundial que se llama BASC, perdón, si usted me permite, estaba buscando justamente algunas certificaciones. Bueno, son más o menos como 8 empresas que han logrado certificaciones, empresas bananeras que han logrado certificaciones BASC, ¿no es cierto? Y que son las empresas que más droga
han llevado hacia Europa, vinculadas a la mafia albanesa, vinculadas a casos de los lobos, vinculadas a casos de droga encontrada en España, de droga encontrada en Turquía, justamente empresas que están con esta certificación BAS. Resulta ser que oficiales de la policía tienen a sus familiares trabajando en estas empresas, oficiales antinarcóticos, como este coronel Palacios, como este mayor Orquera, específicamente. Entonces nos están como este mayor Medina, que es el que viene manejando desde hace 5 años la unidad Cadida del Ecuador. Y estos temas parecería que se están quedando solamente en esos mandos operativos de la policía. Pero si lo venimos diciendo y lo venimos gritando, denunciando permanentemente desde hace varios meses, ¿cómo puede ser que la ministra, cómo puede ser que el gobierno de Noboa no estén haciendo nada con lo que está pasando con el tráfico de drogas ya en los puertos y en los aeropuertos del Ecuador? Doctor, hay una declaración de un periodista, usted sabe perfectamente bien cuál es, que tuvo que salir hace unos días de exiliado a Canadá, en una entrevista que concedió al portal Ingobernables de hace unos días, en donde él decía que hay una unidad, esta que en la Policía Nacional, ¿no?, que se dedica al tema de los antinarcóticos, en donde hay 2 grupos. Uno que recibe un sueldito extra por parte de una embajada extranjera. Primero quiero preguntarle si es que esto es cierto y, claro, la gravedad de ser el caso de si esto es cierto. Entonces, que hay un grupo de privilegiados que cobran un doble sueldo, un sueldo que les paga la policía y un sueldo extra que le pagaría una embajada extranjera, que me imagino ya sabemos cuál es. Y que hay otro grupo dentro de esa misma unidad que siente, no sé, como celo o envidia o necesidad de cubrir sus gastos, sus necesidades, etcétera, como lo hacen los otros, ¿no? Y que ven que torcerse es una buena vía para obtener esos recursos, ¿no? Entonces a los unos les paga una embajada, a los otros supuestamente les pagan las bandas de crimen organizado o los grandes cárteles. ¿Esto es cierto? En la policía pasan estas cosas, estas distorsiones, y se ha dado, digamos, esa suerte de ventaja para que el crimen organizado permee una institución tan importante como la policía. Mire, la denuncia que tengo, estas son las famosas certificaciones VAS, ¿no? Aquí tiene usted algunas empresas que son las que han sido, a las que se les ha encontrado con traficando droga hacia Europa, sobre todo, ¿no es cierto? La una es la empresa Bagato Corp S.A., ¿no es cierto? RUC, Avenida Francisco de Orellana. La otra empresa es la empresa Donatel Ecuador, Donatecua S.A., ¿no es cierto? Estas tienen esta famosa certificación VAS. Estas empresas tienen esta famosa certificación VAS. Resulta ser que esta empresa, esta certificadora como tal, ¿no es cierto?, entrega, no se sabe si $7,000 mensuales o 30,000 o algo así como 30,000, 40,000 dólares anuales, entrega directamente a la Dirección Antinarcótico. Y los estaría entregando en efectivo. Oficiales de la policía. O sea, entregan en efectivo recursos económicos para que supuestamente hagan una mejora de los servicios y todo eso. Usted puede imaginarse en un país institucionalizado, en un país en el que queremos nosotros recuperar la paz y la tranquilidad de los ecuatorianos, que estén recibiendo dinero en efectivo de certificadoras de empresas privadas para cuidarnos del narcotráfico al Ecuador. Esto es una aberración. Entonces la Dirección Antinarcóticos, reitero, a excepción de la ULCO, porque podríamos decir que la ULCO es la única unidad que efectivamente pasa polígrafo periódicamente, es decir, es una unidad que está debidamente estructurada y de manera permanente también realiza evaluaciones sobre todo su personal. Resulta ser que la propia Dirección Antinarcóticos, como esta unidad canina antidrogas, etcétera, están recibiendo estos recursos en efectivo de estas empresas privadas. ¿Con qué fin? ¿Con qué fin? No sabemos el fin. Entonces, esta información definitivamente que la tenemos nosotros, pero que la tiene también la propia ministra, porque para mí sería un absurdo que la ministra no tenga la información de que estas unidades están recibiendo recursos económicos en efectivo, ¿no es cierto? Es la que está destruyendo la institucionalidad del país, porque todo se vuelve clientelar nuevamente. Todo se vuelve clientelar. ¿Qué le interesa entonces a la certificadora VAS? O por lo menos a los representantes en Ecuador. Lo que les interesa a esa certificadora efectivamente es que la mayor cantidad de empresas bananeras se certifiquen con la certificación VAS, ¿no? Y al mismo tiempo
ahí es donde viene toda esta argolla que están haciendo con las empresas que están haciendo el tema de aforo con canes para revisión de contenedores, etcétera, y el perfilamiento. La policía hace el perfilamiento y entran estas empresas, ¿no es cierto?, como una empresa MOSC, ¿no es cierto?, que es una empresa de un oficial también de la policía, de un oficial de la policía que estuvo vinculado a un caso de narcotráfico en el año 2020 y que incluso hay la anécdota de que este oficial se paró en medio de una conferencia virtual con el resto de oficiales cuando le estaban indicando a él o cuando le estaban preguntando a este oficial en el año 2020, oiga, al sargento que le maneja el carro a usted como teniente coronel de la policía le encontraron con droga en su carro, en su vehículo. Entonces él se paró y dijo, pido este momento la baja, mi general, y se fue de la Policía Nacional. Resulta ser que ahora es el que dirige la empresa, una de las empresas más grandes de seguridad y de perfilamiento y de aforo de contenedores en los puertos de Guayaquil, la empresa MOS. Entre estos son los temas de fondo. Resulta ser que están recibiendo dinero por debajo de la mesa ciertos oficiales y ciertas unidades de la policía y están destruyendo la institucionalidad del país. Entonces, cuando vemos que por qué no se entrega el IVA, la recaudación del IVA que se había establecido, que se va a entregar a la Policía Nacional, ¿será porque el gobierno sabe que se están entregando estos recursos por debajo de la mesa? Hay muchísimas preguntas que responder. En realidad, como le digo, Alexis y Licenia, pues definitivamente aquí la situación es más compleja de lo que nosotros nos podemos imaginar. Pero, ojo, hemos hablado aquí del narcotráfico, del tráfico de drogas, de la situación de la ministra Palencia. ¿Y la fiscalía? ¿Y la fiscalía, doctor Serrano? Porque creo que merita también hacer un comentario a propósito de lo que pasaba hace un rato también que hablábamos del Gordolucho. Porque cuando se dio el traslado de Terán a la cárcel 4 desde La Roca, los primeros en pararse de cabeza allanando los domicilios y oficinas de las juezas fueron los señores de la fiscalía. Acá la fiscalía en el caso del Gordolucho no ha dicho media palabra tampoco. Y sobre los otros casos, poca información aporta. Mire, definitivamente yo creo que hay una penetración también en ciertas instancias judiciales, tanto en jueces como en fiscales, ¿cierto? Y eso yo creo que es tema de un análisis también a profundidad de lo que está pasando en el sector justicia, específicamente alrededor del narcotráfico y del crimen organizado. Porque estos temas de la puerta giratoria que se ha generado para que fiscales no acusen a narcotraficantes, para que ciertos fiscales no acusen también a ciertos criminales o que les cambien de delitos por delitos menores. Por ejemplo, el tema del cambio de delito en el caso León de Troya para que sea caso simplemente ya no de narcotráfico, sino sea caso de tráfico de influencias. Mire lo que rompió, una estructura vinculada al narcotráfico que estaba vinculado a miembros del gobierno de Guillermo Lasso, entre esos el ministro Manzano, vinculado también al actual presidente de la República, ¿no? Que estaban colocando a individuos en cargos, ¿para qué? No para hacer tráfico de influencias, sino para poder hacer lavado de activos y para poder tener los permisos para las exportaciones tránsfugas, para que se conviertan en esas exportaciones de bananos sobre todo y de otros productos en el móvil para llevar la droga hacia Europa. Ese es el tema de fondo, Alexis. Al final de la jornada resulta ser que, por ejemplo, ahí necesitamos una explicación a fondo de la justicia. ¿Qué pasó con ese caso específicamente? ¿Dónde está, en cambio? Claro, nos dicen, sí, ahora está siendo vinculado la mafia albanesa con el caso Pampa, que es un caso que nace efectivamente del caso León de Troya en julio del 2021, ¿no es cierto? Pero aquí hay un eslabón que falta. ¿Dónde está el vínculo entre estos que traficaban influencias, estos narcotraficantes? ¿Dónde está ese vínculo? Y efectivamente hay uno de los sectores que va a determinar un vínculo cuando se haga una investigación de verdad desde la justicia, es el sector eléctrico del Ecuador, es el sector energético. Alexis, le dejo con esta pregunta para volverla a responder en cualquier entrevista, ¿no? En cualquier otra entrevista. ¿Quién pagó la barcaza que vino de Turquía? Porque la barcaza pues no es que vino pagada por la misma empresa, ¿no es cierto?, que propietaria de la barcaza. ¿Quién pagó? ¿De dónde salieron los recursos para pagar la barcaza que se trasladó desde Turquía al Ecuador cuando todavía no estaba contratada por el Estado ecuatoriano? ¿Quién pagó esa barcaza? ¿Quiénes están detrás justamente
de esa barcaza y de varios de los negociados en el sector eléctrico, como el contrato de seguridad de CENEL Guayaquil, contrato de $13 millones que fue entregado a una empresa vinculada a la mafia albanesa en el año 2022. ¿Quién pagó la barcaza? ¿Quién pagó la movilización de esa barcaza desde Turquía hasta Ecuador? Ese es un tema, porque todos nos sorprendimos. La barcaza salió antes de que sea contratada por el Ecuador. Que salió gratuitamente, a riesgo de la propia empresa como tal. No, queremos saber quién pagó. Ningún empresario hace una movilización de una estructura de esa magnitud, ¿no es cierto? Si es que usted no tiene garantizado esa movilidad mínimamente. ¿Y hay presunciones para saber quién pagó o no? Estoy avanzando en esta investigación. ¿Por dónde irían ahí la información, doctor? Si nos puede dar un anticipo. Bueno, vamos a ver varios funcionarios del sector eléctricos, tanto de CELEC como del propio CENEL, ¿no es cierto? Y algunos de estos individuos que ya estuvieron vinculados al caso León de Troya, ¿no? Que fueron sacados del caso León de Troya. León, Orbe, el propio Bueno, ¿no es cierto?, que estuvieron vinculados al caso León de Troya, que vincula a la mafia albanesa. No se olvide, que lo dije hace un momento también, los capos, este capo de los Lobos que huyó, que salió del Ecuador con supuesta muerte, con una supuesta muerte cuando le dieron la libertad, la prelibertad en el gobierno de Moreno, cuando era ministra Romo, ¿no? Alias Pipo, ¿no? Chaverría, él estaría viviendo en Turquía, ¿no? Y miembros de la mafia albanesa también estarían viviendo, pululando entre Turquía y Dubái específicamente. Entonces, ya le doy algunos indicios, pero obviamente hay mucha información ahí que todavía tiene que atarse, y como le digo, lo fundamental es aquí que no queden cabos sueltos, como este gran cabo suelto. León de Troya por aquí, el caso Encuentro por acá, ¿no es cierto? Miembros del gobierno de Lazo, algunos de sus funcionarios vinculados al gobierno de Noboa, quedaron con solo un tráfico de influencias por aquí, mientras que la mafia albanesa investigada por acá. Y el vínculo. Y nos creen tan ingenuos a los ecuatorianos que nosotros nos vamos a comer el cuento que ahí termina esto. La justicia nos debe dar respuestas mucho más contundentes en la lucha contra el crimen organizado. El crimen organizado se está tomando las instituciones del país. Muchísimas gracias, doctor. Los oficiales, palacios, etcétera, se están burlando del Ecuador, pero no son solo ellos, sino son obviamente los funcionarios de las autoridades de este gobierno, como la propia ministra Palacio y, por supuesto, Noboa. Gracias, doctor. Gracias, José doctor Serrano, muy amable. El doctor José Serrano, exministro del Interior, que ha estado con nosotros, muy gentil, doctor.